Bueno, pues vamos a tener nuestro estudio bíblico de cada día, pero hoy de una forma especial porque estamos en el local de la iglesia y esperamos pues que vengan también algunos hermanos. Anunciamos ayer que, bueno, ya hace un par de días que estaríamos aquí, ya que es festivo. Hoy creo que en todas partes aquí en España, no sé si otros países también celebra San Juan, así como se celebra aquí, una fiesta que tiene que ver con el cambio de estación. Acabamos de entrar al verano y entonces pues aquí en España es una fiesta así muy popular. Y aquí en nuestra ciudad, en Valls, pues doblemente porque también es una fiesta especial y se hacen 2 días festivos aquí. Así que estaremos teniendo este estudio bíblico de una forma especial hoy desde aquí, desde la iglesia. Estamos con los técnicos conectando el audio, el vídeo, que todo funcione correctamente. ¿Está ahora ya en la iglesia la página de...? ¿Sí? Bien. Si compartís el enlace también para que la gente lo sepa, porque yo estoy entrando también para poder ver los comentarios y no lo veo. Ahora sí. Vale. Bienvenidos los que estáis llegando aquí en persona físicamente y los hermanos que se conectan a través del directo de Facebook. Vale, parece que ya está todo a punto, así que vamos a tener nuestro estudio bíblico y hoy vamos a empezar una serie que ocupará unas cuantas sesiones, unos cuantos estudios que tienen que ver con la Biblia. Vamos a estudiar acerca de la palabra de Dios, porque la Biblia es excepcional, así que vamos a tener algún estudio más tipo conferencia, hablando de datos, de detalles, de cosas interesantes que tienen que ver con la Biblia, pero también metiéndonos en la misma Biblia para estudiar y ver qué dice de sí misma y bueno, todos los argumentos a favor de decir que este libro es la palabra de Dios. Serían estudios de apologética. Vamos a defender la autoridad de la palabra de Dios en todos los sentidos. Hoy vamos a ver que la palabra de Dios es única y vamos a ver por lo menos 6 cosas en las que la palabra de Dios es única. No hay nada que se pueda comparar a ella. Entonces, pues bueno, vamos a tener este estudio bíblico y haremos una oración para pedir al Señor que Él nos dirija y nos metemos ya a estudiar lo que tenemos preparado para hoy. El título del estudio es Sola Escritura, que sería uno de las 5 solas que Lutero, a través de la Reforma, pues se quedaron establecidas. Sola gracia, solo Cristo, entre esas solas está sola Escritura, que es lo que hemos titulado hoy porque vamos a hablar de eso, de la exclusividad de la Biblia en todos los niveles, espiritual, como un libro histórico, en todo el contenido. Para nosotros, sin lugar a dudas, lo es porque creemos que es la palabra de Dios. Pero aparte de eso, veremos que la Biblia es excepcional, única en una serie de aspectos que ningún otro escrito, ni documento, ni libro, ni nada se le puede comparar. Así que vamos a hacer una oración, nos ponemos así en las manos del Señor y comenzamos. Padre, muchas gracias por esta nueva oportunidad que nos das de estudiar tu palabra y de hacerlo juntos. Gracias porque hoy estamos aquí en nuestro local, en Valls, pero también en directo para todos los hermanos que se conectan de otros lugares por el Facebook. Y te doy gracias, Señor, porque nos das esta oportunidad. Tenemos los medios, los recursos, es la oportunidad de poder seguir profundizando, de seguir perseverando en todas tus cosas. Enséñanos, ayúdanos, Señor, a poder venir siempre a recibir ese alimento que viene de parte de ti. Por eso nos estamos poniendo ahora en tus manos, pidiéndote que sea el Espíritu Santo el que nos enseñe, que tú nos guíes y tú nos lleves, Señor, a lo largo de este estudio. Necesitamos cada día más y más estar cerca de tu palabra, cerca de ti.
Y hoy tenemos como centro del estudio esa palabra tuya, Señor, la Biblia. Así que enséñanos, guíanos, que todo lo que digamos honre tu nombre, exalte, Señor, la exclusividad de tu palabra poderosa y podamos aprender para seguir predicando también el Evangelio y compartiendo con muchas personas, Señor, que necesitan escuchar y creer. Gracias por todo, dirígenos y gracias por mis hermanos que están aquí y los que están también conectados en directo. Te lo agradecemos y te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues otra vez bienvenidos los que estáis aquí en persona. Si hoy, como no estáis en directo en Facebook, si queréis preguntar o comentar algo, lo podéis hacer así en persona, que estáis aquí. Y los que se conectan en directo, pues también veo el saludo de José María. Buenas tardes, y también de Luz Bañuelas desde México. Buenas tardes. Belén también ha saludado, pero está también aquí físicamente. Y José Luis bien ha saludado. Veo que María Teresa también está conectada. María Teresa y Sanda, así que nos alegramos de saber que sigue bien nuestra hermana María Teresa. Y también veo el saludo de Juan Pérez, buenas tardes, de Beatriz y también de Ana Karina, hermanos que se conectan desde Francia, desde Ecuador, desde El Salvador, desde México. Bienvenidos a todos. Vamos a hablar acerca de la palabra de Dios, la Biblia. Y vamos a decir que la Biblia es única. No hay nada que se compare a la Escritura en cuanto a un documento antiguo escrito, un tratado que hable de espiritualidad, de la existencia del ser humano, de la vida y de la muerte, de lo espiritual. Nada se puede comparar a la Escritura. Por eso hemos titulado el estudio Sola Escritura, porque para los reformadores comprobaron y se dieron cuenta que la vuelta a la Biblia, después de que la Biblia había estado ignorada, la Biblia estaba prohibida, no se podía leer, solamente los eclesiásticos, así ya con un nivel, podían leer, porque el argumento era que los demás, la gente del pueblo, no podía entenderla, entonces se prohibía que se leyese. Pero algunos, como Lutero y otros antes que él y después que él, fueron a la Biblia, la leyeron y la estudiaron, se dieron cuenta que no solo sí que se puede comprender, sino que además la Biblia es única en un montón de aspectos. Y uno de los más notables es que lleva a cambiar la vida de la persona que la lee y se apropia de ella. Como un alimento espiritual es indiscutible, es la palabra de Dios. Jesús decía que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que estar ahí alimentándose de la Biblia es lo único que puede realmente satisfacer a nuestro espíritu, porque no es una palabra muerta, es una palabra viva, es la palabra de Dios que constantemente nos está hablando, nos está llevando a lo que tenemos que cambiar, a aquello que actúa en nosotros y nos transforma. La palabra de Dios en todos los sentidos es exclusiva. Cuando decimos que la palabra de Dios es única, la palabra único significa pues uno en especial, significa que es algo singular, que es solo, que es diferente a todo lo demás que existe. No tiene igual o semejante, eso es lo que significa único. Si tú lo buscas en el diccionario vas a ver que la explicación va a tener que ver así con lo que yo he dicho. Es algo especial. Tengo aquí agua, gracias. Me hacían señas que si quería... Tengo reservas. Gracias por preocuparos. Vamos a ver por lo menos 6 cosas en lo que la palabra de Dios es única. Recuerda, única, sola, singular, diferente a todo lo demás, que no tiene igual o algo semejante. Una cosa exclusiva, sola, es algo que no puede tener comparación. Si hablamos de cosas así en el mundo, la verdad es que no hay muchas, porque la mayoría de cosas tienen cosas similares, cosas parecidas, cosas... tú como persona eres única, no hay otro como tú. Hay otras personas, incluso físicamente alguien se podría parecer a ti, pero como tú no hay otro, eres único. Cada uno tiene su propia personalidad. La Biblia tiene su propia personalidad, es única.
Única en continuidad. Vamos a ver, hemos dicho 6 cosas. La primera es esta, para los que toman nota y siguen un estudio así. Única en su continuidad. La Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años. Se dice pronto, pero piensa lo que son 1600 años. Es mucho tiempo. Si tú miras a la historia hacia atrás, estamos en el año 2020. Y si miras hacia atrás 1600 años, nos vamos a unos tiempos remotos. La Biblia tarda en escribirse un vasto periodo de tiempo, pero imagínate, 1600 años para que la Biblia se escriba. Bueno, sin duda no hay otro escrito que pueda compararse con esto. La Biblia, de hecho, son 66 libros, no es un solo libro, pero es un solo volumen. O sea, no son 66 libros individuales sin relación entre sí. No, esos 66 libros forman un solo volumen, de tal manera que para entender cualquiera de los mensajes que aparecen en la Biblia, necesitamos los 66 libros. Si nos faltase un solo libro, seguro que algo se nos quedaba incompleto. Todos los libros están entrelazados. Hay una intimidad, es excepcional en toda la trama que a lo largo de toda la Biblia se va recorriendo ahí en la enseñanza, en la trama histórica. Podemos ver que donde acaba un libro comienza el otro en cuanto a historia y en cuanto a temática, en cuanto a ver los temas, la doctrina que la Biblia explica. Pues bueno, es increíble. Un libro que se escribió aquí de los primeros a uno que se escribió aquí 1000 o 1000 y pico años después, y que si no tuviésemos este no se entendería aquel o viceversa. O sea, está todo entretejido de una manera sorprendente. Pero que eso se tardase en escribir 1600 años, bueno, no tiene una explicación humana para poder justificar que la Biblia exista como lo que es un solo volumen, pero 66 libros. Esas 1600 años tuvieron que vivir las 60 generaciones de personas distintas. Los autores de la Biblia son más de 40 más de 40 autores que muy distintos entre sí. Podríamos hablar de algunos de ellos como Moisés, por ejemplo, que era un líder político, o podríamos hablar de Pedro, que era un pescador. Algunos de estos pescadores, cuando las personas que les conocían les oían hablar, predicar el Evangelio, se sorprendían porque decían, ¿y cómo que estos que son más bien incultos pueden hablar de esta manera, así, con un denuedo, con una habilidad? Y es porque ahí ya habían recibido el Espíritu Santo. Podríamos hablar de Amós, que fue pastor de ovejas, o Josué, que fue educado para ser un líder y se convirtió pues en una especie de general militar, ya que encabezó a la nación de Israel para la conquista de Canaán en las muchas batallas que tuvieron que librar en esta tierra que Dios les prometió que les iba a dar. Podríamos hablar de Nehemías, que era copero del rey. O sea, era el que probaba las cosas antes que el rey las comiese. Cuando el rey iba a beber, pues Nehemías lo probaba primero. Era un hombre de mucha confianza porque su vida estaba en juego. Si ponían veneno en la copa del rey, moría Nehemías antes. O podríamos hablar de Daniel, que se convirtió en primer ministro en un imperio grandísimo como era Babilonia. Y podríamos hablar de Lucas, que fue médico, podríamos hablar de Salomón, que fue rey, o de Mateo, que era un cobrador de impuestos, un publicano, o podríamos hablar de Pablo, que era un rabino, un maestro, fariseo, hijo de fariseos. Qué variedad tan tremenda de escritores. Si pudiéramos analizar el perfil de lo que representaba ser un rey o un pastor de ovejas, un fariseo o un copero o un pastor de... En fin, si pudieses analizar todos esos perfiles, nos llevaríamos una sorpresa tremenda, porque no tiene nada que ver un rey como Salomón a un pastor como Amós, que estaba allí pastoreando ovejas y recogiendo higos silvestres. No tenía que ver la cultura de un hombre como Pablo, que era un rabino, era un fariseo, con un hombre como Pedro, que era pescador, que su vida estaba destinada a eso, a ocuparse en la pesca en el mar,
con la rudeza que eso significaba, pero resulta que todos esos más de 40 autores escriben la Biblia, los 66 libros que nosotros tenemos ahora aquí y que llamamos Biblia. Y resulta que la armonía que hay a lo largo de esos 66 libros, en ese vasto tiempo de 1600 años, por esos de más de 40 autores distintos, tan variados en sí como son sus perfiles de lo que era su educación, su cultura, lo que habían vivido. Y lo sorprendente es que todos escriben en una misma línea, sin contradicciones, complementándose. De pronto uno estaba escribiendo allí en el desierto, otro de los escritores bíblicos que estaba escribiendo Biblia estaba en la cárcel, encerrado, o había otro que estaba por allí de viaje, otro podía estar escribiendo desde un palacio, algún otro estaba escribiendo desde el exilio porque lo habían llevado esclavo, y algún otro pues también podríamos ver que estaba escribiendo en una isla prisionero, y así podríamos seguir viendo datos que tremendo. Había algunos que escribían en tiempos de paz, otros escribían en tiempos de guerra. La Biblia se escribió en 3 continentes distintos, en África, en Asia y en Europa. Y se escribió además en 3 idiomas también principales, el hebreo, el arameo y el griego. Los datos impresionantes. Por eso decimos que la Biblia es única en su continuidad. O sea, la continuidad de la Biblia al formarse la hace que sea única. No ha habido nada que se pueda comparar a eso. Bueno, esta es la introducción y es el primer punto, y me alegro de ver que habéis ido viniendo algunos hermanos más. Algunos habéis llegado un poquito más tarde, pero bueno, no pasa nada. Y otros que se conectaron, se han seguido conectando en el directo de Facebook. Veo el saludo de María Luisa, que está en Francia, y veo también a Juan Bermudo, que ha saludado, pero está aquí. Juan, te devuelvo el saludo. Veo a Paco y Rosario, que también están saludando. Y Gloria hace un llamado y yo la asumo, dice: venid hermanos a la iglesia. Gloria, bien hecho. Hay que animar a los hermanos. Dejad el síndrome de la cabaña. Cuando estamos en la iglesia, veniros a la iglesia. Que mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Los que están en Francia, en México, en Perú, en Ecuador, también veniros, dice Raquel. No, iba a decir yo, a estos no le vamos a pedir que vengan. A no ser que el Espíritu Santo los arrebate, así como hizo con Felipe, que estaba allí en su avivamiento, y él lo quitó de allí y lo puso en un camino desierto. Pues a lo mejor sí, si aparece de pronto por aquí alguien de otro país, no nos sorprendería, ¿verdad? Bueno, igual un poco sí. Bueno, Jesús dice: voy a trabajar, pero sigo conectado, bendiciones. Pues me alegro, Jesús, que puedas seguir conectado, aunque te vayas a trabajar. Y Roberlando también está saludando. Bien, hemos visto el primer punto de cómo la Biblia es única, única en su continuidad. Segunda cosa, única en su circulación, distribución. Ningún otro libro se ha distribuido, ha circulado tanto como lo ha hecho la Biblia. Según la Sociedad Bíblica Británica, entre el año 1804 y la actualidad, la Sociedad Bíblica Británica ha distribuido por el mundo alrededor de 5 millones de Biblias. Pero eso es una puntita, porque además de la Sociedad Bíblica Británica tenemos un montón de sociedades bíblicas, cada una las cifras que barajan son tremendas. La Sociedad Bíblica de Lengua Española supera esta cifra por muchísimo, porque la Biblia en lengua española, bueno, sabéis que son muchos países que se habla español y se ha distribuido por millones y millones. De hecho, es muy difícil calcular ¿cuántos millones de ejemplares de Biblia se han distribuido? Porque, bueno, es incalculable, son millones y millones y millones. Hay algunas estadísticas, hablan de 5.000 millones de Biblias, en fin, cifras desorbitadas.
Si más o menos deben ser aproximada esa cifra, más de 5.000 millones de Biblias que se han distribuido por todo el mundo, eso la convierte con diferencia en el libro más distribuido y de más circulación. En segundo lugar, el libro que le vendría siguiendo a la Biblia sería en estadística el libro rojo de Mao, porque de este libro la cifra dice que se han distribuido más de 1.000 millones de copias. Claro, en China son 1.500 millones de chinos. Entonces siempre en números así los chinos llevan algo de ventaja porque sin salir de su país ya alcanzan las cifras desorbitantes. Pero fíjate que en cualquier caso hay una gran diferencia entre los 5.000 millones de Biblias a los 1.000 millones del libro rojo de Mao. Hay una gran diferencia. La estadística dice que cada 3 segundos en la actualidad sale una Biblia editada al mercado. ¿Te puedes imaginar eso? Cada 3 segundos, 1, 2, 3, una Biblia. 4, 5, 6, otra Biblia. 7, 8, 9, otra Biblia. Cada 3 segundos en todo el mundo, la estadística dice que una Biblia es encuadernada, es editada, dispuesta para su venta o su distribución en cualquier lugar del mundo. O sea que la Biblia continúa. No es que ya se han repartido todas, todo el mundo ya tiene una Biblia, ya no se reparten más. No, es que se siguen repartiendo, se sigue distribuyendo. La Biblia continúa extendiéndose más y más. Mira, pienso que una de las cosas que creo que como iglesia tenemos que esforzarnos y hacer más es llenar nuestra ciudad de Biblias, regalar Biblias, darlas por ahí a amigos, conocidos. Tenemos que traer cargamentos de Biblias, Nuevos Testamentos o Biblias, y hacer que la gente todo el mundo tenga Biblia. Porque cuando tú escuchas el testimonio de aquellas personas que un día tuvieron un encuentro con Dios de una forma personal, siempre el denominador común es que fue a través de la Biblia. Es la predicación del Evangelio. Uno no puede venir a conocer el plan de Dios para el hombre, el camino a la salvación. Uno no puede venir a descubrir lo que Dios tiene preparado para nosotros si no es a través de la Biblia, la palabra de Dios. Y el mensaje del Evangelio parece que queda más reducido, pues tenemos los 4 Evangelios, el Nuevo Testamento, pero no, tiene que ser la Biblia el completo. Claro, cuando tú regalas una Biblia tienes que explicar a la persona cómo tiene que leerla. Porque lo normal es que la gente está acostumbrada a que cuando van a leer un libro, pues empiezan desde Génesis y siguen. Pero cuando alguien por primera vez viene a la Biblia, no tiene que comenzar por Génesis. Tiene que venir a leer en primer lugar los Evangelios. Puede empezar por Mateo. Yo me gusta recomendar Juan, el Evangelio de Juan. Si tienes que empezar por alguno, empieza por Juan. Porque, por un lado, porque fue el que yo empecé a leer cuando me convertí al Señor, cuando creí en el Señor, en el Evangelio. El grupo de Decisión que vinieron con la campaña en el año 1981, así nos enseñaron, nos regalaron el Evangelio de Juan y empezamos a estudiar el Evangelio de Juan. No es que sea mejor que Mateo o que Lucas o Marcos, no, cada uno es exclusivo en sí mismo porque es palabra de Dios, pero me gusta el Evangelio de Juan, cómo empieza ese capítulo 1, mostrándonos por qué vino Jesús, cómo vino, quién le recibió, quién no le recibió, e inmediatamente el testimonio de Juan el Bautista, pero inmediatamente esos encuentros personales con Nicodemo, con la mujer samaritana, esas enseñanzas que abren el corazón de un Dios de amor hacia las necesidades más básicas y fundamentales de las personas. Y si no estamos haciendo que la palabra de Dios corra por todas partes, al final todo se puede quedar en argumentos y la gente puede observarnos y ver una religión más. Si miras en la historia, cada vez que el curso de la iglesia cambió, fue cuando por un lado se olvidó la Biblia y entonces cambió para mal, o cuando la Biblia volvió a convertirse en protagonista y la historia de la iglesia cambió para bien. Pero fue cuando se empezó a abrir la Biblia, cuando se empezó a repartir la Biblia, cuando la palabra de Dios corría por todas partes. Por eso creo que tenemos que hacer un esfuerzo
en que cada uno de nosotros tome un compromiso delante de Dios de regalar Biblias. Y no tengas miedo si piensas, es que le regalo a lo mejor ni la lee o a lo mejor la tira. Bueno, es su problema. Pero nosotros vamos a regalar Biblias. Total, el coste de estas Biblias económicas que podemos comprar para evangelización son 3 euros, lo que cuesta una Biblia, o menos, 2 euros y pico. Entonces, el esfuerzo merece la pena si de pronto alguien un día abre la Biblia y la empieza a leer y su vida cambia. Tenemos que hacer que la Biblia llegue a todos los rincones de este mundo. Como dijo Jesús, y será predicado este evangelio del reino hasta lo último de la tierra, y entonces vendrá el fin. Así que estamos en esos tiempos. Única en su continuidad, única en su circulación, y vamos a ver el tercer punto, única en su traducción. La Biblia ha sido traducida a cerca de 2.500 idiomas distintos. Es el libro, con diferencia, más traducido de los que se distribuyen en este mundo. Antes hemos dicho que el segundo libro en distribución después de la Biblia es el libro rojo de Mao, pero el principal idioma en el que se distribuye es en chino. Bueno, puede ser que esté en algunos otros idiomas, pero no en demasiados. En cambio, la Biblia está traducida a cerca de 2.500 idiomas y dialectos distintos de este mundo. No hay otro libro que se pueda comparar a eso. Los libros, incluso las obras más exclusivas, nosotros en la literatura española tenemos algunas obras reconocidas internacionalmente. El Quijote es un libro reconocido internacionalmente, es una de las joyas de la literatura y se ha traducido a diversos idiomas, pero ni mucho menos podríamos acercarnos ni a un poquito en cuanto a decir se ha traducido a más de 20, 30, 50 idiomas. Estamos hablando de algo único en cuanto a la Biblia. Por eso hablamos que la Biblia es única. Cada uno de estos puntos que mencionamos nos dice que es única en esto, única en su circulación, única en su continuidad, única en su traducción. Cuarta cosa, única en su supervivencia. Cuando la Biblia se empezó a escribir, se utilizaban materiales perecibles, materiales que iban a tener una poca duración en el tiempo. Uno de los materiales que más se utilizaron para escribir los primeros libros de la Biblia era el papiro. El papiro se obtenía de la caña que crecía en los ríos y lagos de Egipto y Siria. Entonces, el papiro era algo de la naturaleza, era biológico. Entonces, es fácil entender que algo de esa naturaleza, con el paso de los años, se va a deteriorar muy rápidamente. Entonces, pensar que vamos a escribir un libro que tendría que durar para siempre, pero estamos utilizando materiales perecederos que van a ir desapareciendo durante los próximos años, pues era un riesgo bastante grande. Por eso, en realidad, los documentos originales es difícil pensar que exista alguno. No existe. O sea, el Génesis que escribió Moisés de su puño y letra no existe. Imagínate si existiese eso, tendría un valor incalculable, pero no existe, porque se escribió en papiro y eso se destruyó. Existen copias muy antiguas, eso sí, y copias antiquísimas que se han podido comparar con otras copias más modernas para tratar de ver si en ese tiempo se ha ido respetando lo original, lo que se escribió al principio. En el puerto sirio de Biblos, ahí se recogían grandes cantidades de cañas para hacer estos papiros y poder escribir con ellos. De ahí viene la palabra libro o Biblia. De este puerto sirio, Biblos significa en griego libros. Biblia significa eso, son libros. Es como una biblioteca, porque recuerda, antes lo hemos dicho, son 66 libros.
Entonces, ese nombre es originario de este puerto sirio que se llamaba así Biblos. Y ahí fue una de las cunas de la escritura, así en este sentido, porque ahí es donde se producía gran cantidad de estos papiros para escribir los documentos, los libros de aquel tiempo, y entre ellos pues también la Biblia. Otro de los materiales que se utiliza también en el contexto de lo que tarda en escribirse la Biblia es el pergamino. El pergamino se obtenía a partir de pieles curtidas de ovejas, de cabras y de antílopes. De ahí se sacaban los pergaminos. Y el nombre pergamino viene de la ciudad en la que también se originó, así como el papiro viene de ese, o sea, es principalmente de ese puerto sirio de Biblos, y de Biblos viene la palabra libro y viene la palabra Biblia. Pues el pergamino viene de una ciudad. ¿De qué ciudad? Pérgamo. Claro, pergamino, Pérgamo. Ahí fue en Pérgamo donde se empieza a fabricar esta nueva forma de soporte en el que vamos a poder escribir, el pergamino. También se utilizaba la vitela. La vitela era también un material que se obtenía a partir del cuero de ternera. Y la vitela tiene una antigüedad de 1500 años antes de Cristo, es muy antigua. O sea, desde 1500 años antes de Cristo ya se utilizaba la vitela para poder escribir. Se obtenía de piel de ternera, de vacas. También estaba la ostraca. La ostraca era alfarería sin vidriar, así de barro prácticamente así cocido, y ahí cuando aún estaba blando el barro, se escribía. Cuando quedaba el barro duro, ahí permanecía la escritura. Lo que pasa es que imagínate un libro como la Biblia en tablas de barro, ¿cuánto espacio necesitas? Y lo que pesaría eso, ¿no? Me voy a la iglesia con la Biblia escrita en ostraca, en cerámica, un carretón, yo creo que más de un carretón, y el peso, ¿no? La Biblia. Y después para buscar algo, aquí el pastor, vamos a leer en Amós capítulo 2, versículo 5. Amós, madre mía, ¿dónde está eso? Moviendo tablas ahí de arcilla. Se te cae una tabla, pum, rota. Se me ha roto el profeta Amós. ¿Ahora qué? Bueno, no pensamos a veces en el privilegio que tenemos hoy en día. Otro día vamos a hablar de la Biblia en épocas más recientes, de los tiempos de la Reforma, las primeras traducciones de la Biblia al castellano. Pero piensa que hasta no hace tantos años, las estadísticas que yo antes os decía de la Sociedad Bíblica Británica habla del año 1804, porque fueron en esos años cuando la Biblia se empieza a distribuir de una forma más masiva. Antes de la imprenta de Gutenberg, que estamos hablando pues ya ahí por cerca del año 1500, el 1400 y algo, no me acuerdo ahora del año exacto. ¿Alguien lo sabe? No, por ahí anda, 1400 y pico, cerca del 1500, es cuando Gutenberg pues inventa la imprenta y se empiezan a desarrollar libros de una manera más rápida, porque hasta la imprenta los libros se copiaban a mano. Estaban los copistas, los escribas, y para hacer una copia de la Biblia había que copiar toda la Biblia a mano, escribiendo palabra por palabra, letra por letra. Entonces, antes de la imprenta y la impresión así ya en serie de libros, tener una biblioteca en tu casa era exclusiva de personas con mucho dinero. Era un lujo. O sea, no se podían tener libros así como así. Un libro tenía un valor incalculable. 1440, la imprenta. Y el primer libro que se imprimió fue la Biblia. La Biblia de Gutenberg todavía existen. Hay 3 ejemplares, creo, en el mundo de la Biblia de Gutenberg. O 3 o 5, por ahí anda, unos poquitos ejemplares. Entonces imagínate las horas de trabajo de una persona para poder hacer una copia de la Biblia o de otro libro, y si tú querías comprar ese libro, pues era carísimo. Era realmente... Y normalmente esos libros además eran obras de arte.
porque la escritura estaba todo, o sea, no cualquiera se metía a esa profesión, a ser un copista, a ser un escriba. Eran personas que tenían esa habilidad, que habían estudiado para eso, que tenían una cultura. Y entonces su caligrafía, todo era muy cuidadoso y normalmente también estaban muy bien decorados esos libros. Se encuadernaban a mano, todo era artesanal, con pieles y bueno, era tremendo. Entonces tener libros era un artículo de lujo, pero con diferencia. Y por ese motivo casi nadie tenía la Biblia. O sea, la Biblia era exclusiva de unos poquitos, podía estar en alguna biblioteca o algún monasterio especial o algún lugar así. Por eso cuando Lutero empieza a leer la Biblia, no es que él fue y compró una, él leía la Biblia que estaba en el monasterio donde él estaba y que estaba guardada, y entonces él tuvo acceso a esa Biblia. Pero eran pocas personas las que podían decir, yo tengo una Biblia. La iglesia, por siglos, cuando los cristianos se reunían en las iglesias, tenían que escuchar la Biblia. Difícilmente la podían leer personalmente ellos porque no tenían. O sea, no podían decir, tengo una Biblia en mi casa. Eso era una locura. El que tenía una Biblia se podía considerar el más afortunado del mundo. Entonces, todos esos detalles, cuando hoy contemplamos la facilidad con la que podemos tener Biblias, abrirlas, leerlas, estudiarlas, hoy en día con Internet, consultar que si el diccionario Strong, voy a ver en griego, en hebreo las palabras, puedes consultar comentarios, puedes tener un montón de versiones distintas de la Biblia. Seguro que en vuestras casas tenéis un montón de Biblias diferentes, tamaños diferentes, versiones diferentes, comentadas, sin comentar. Yo en casa tengo un montón. Y eso es un privilegio, porque la verdad es que es único. Bueno, también se utilizaban tablas de piedra para escribir y se tenían que escribir con cincel, porque así como la arcilla se podía escribir cuando estaba blanda todavía, la piedra siempre está dura. Entonces la piedra se escribía con cincel. Dice la palabra de Dios que Dios le dio a Moisés la ley escrita en tablas de piedra. Y imagínate, si ya las tablas de arcilla pues ya tendría que ser para tener un solo libro, pues imagínate en losas de piedra, cinceladas, para escribir con un cincel y un martillo, imagínate. Impresionante, ¿no? Y encima cuando Moisés baja del monte y ve el tinglado que había montado el pueblo adorando el becerro de oro, entra en furia, en cólera y rompe las tablas que Dios le había dado. Tuvo que volver a subir al Sinaí para que le diera otra copia de las tablas. Porque, bueno, imagínate, yo cuando vea a Moisés en el cielo se lo voy a comentar eso. Cuando nos encontremos en la eternidad, le voy a decir, oye, explícame, cuando rompiste las tablas de piedra, ¿cómo fue eso? Explícamelo. Porque tengo una lista de cosas que tengo que hablar con gente cuando vayamos allá a la eternidad al cielo. Y esta es una. Tengo que hablar con Moisés sobre el tema de por qué rompió las tablas. Hombre, me va a decir eso, que fue porque... Pero quiero experimentar así de vivo testimonio cómo fue eso de romper las tablas. También ya posteriormente las tablillas de arcilla, ya era más sofisticado, ya no era la ostraca, que era la alfarería sin vidriar, era más las tablillas de arcilla, ya se hacían más en serie, ya más de otra manera. Y también se llegaban a utilizar tablillas de cera. Se hacían tablillas de cera y sobre la cera también se escribía. Bueno, una pequeña muestra para que veas los materiales que servían como base, como soporte para escribir la Biblia en esos primeros años y durante el tiempo que tarda la Biblia en escribirse, esos 1600 años. Los materiales tan distintos, pero a la vez tan frágiles, tan destructibles con el tiempo. O sea, eran materiales que se iban a ir degradando, destruyendo con el paso de los años. Pero a pesar de eso, la Biblia nunca se extinguió, no se perdió, no desaparecieron algunos libros, no se ha podido destruir, ha permanecido a través del tiempo. Y existen manuscritos bíblicos muy antiguos.
Hay de la Vulgata Latina, que es de las primeras Biblias que se traducen a otros idiomas fuera del hebreo y del griego, se escriben en latín. De la Vulgata Latina se conservan en el mundo más de 8.000 ejemplares y datan del siglo V, o sea que son antiquísimos. ¿Te gustaría tener una Vulgata Latina del siglo V? Eso es un tesoro, un libro antiquísimo. Nosotros en casa el libro más antiguo relacionado con la Biblia que tenemos es un volumen que son los Salmos de David, del 1770 y pico. Es el libro ese. Lo tenemos ahí en casa. Una joya de la literatura. De las versiones más primitivas de la Biblia se conservan más de 1.000 ejemplares. Más de 4.000 manuscritos griegos de los primeros que se comenzaron a circular. Y uno de los descubrimientos clave fueron los rollos del Mar Muerto, así se conocen, cuando en el año 1947, creo que fue, o por ahí, igual me equivoco, año arriba o abajo, en ese año un pastor de ovejas que andaba por esa zona del Mar Muerto, y hay una zona de paredes, de piedra, de así como de precipicios y eso, pues hay como cuevas y el pastor pues estaba entreteniendo en hacer puntería a ver si atinaba a meter piedras dentro de una de las cuevas, y en una de las piedras que consiguió meter dentro golpeó contra algo cerámico y oyó que se rompía. Entonces pues él pensó que podría haber tesoros, podía haber algo valioso. Pues si se ha roto como un recipiente cerámico, quizás haya cosas valiosas. Así que se las ingenió para poder descolgarse y entrar en una de esas cuevas. Y lo que descubrió pues fueron diferentes jarrones, cántaros, así como recipientes cerámicos que contenían rollos, libros. En aquel tiempo no había libros así encuadernados, eran rollos de lo que antes decíamos, de pergaminos o de papiros, y estaban ahí guardados. Era como una biblioteca, había pertenecido a una secta llamada los Esenios, y ahí tenían sus libros escondidos, porque cuando las tierras bíblicas, las invasiones de todos estos imperios que vienen a conquistar y eso, en el tiempo que esto ocurre, el Imperio Romano, pues los que administraban estos rollos, estos esenios, eran realmente amantes de la literatura y entonces se preocuparon de esconder todos esos tratados, esos libros, para que no fuesen destruidos. Para ellos sí era un tesoro y por eso los escondieron en esas cuevas para que quedasen ahí resguardados de estas invasiones y de la destrucción a veces masiva de libros y documentos. ¿Cuántos libros y tratados antiguos se habrán perdido en el mundo? La biblioteca de Alejandría fue devorada por un imperio y se habla de miles de ejemplares que había en esa biblioteca de libros antiquísimos, de todo tipo de materias, ciencias, historia, y se destruyó todo por un incendio. Hay como cerca de 1.000 escritos relacionados directamente con la Biblia, de porciones bíblicas, rescatados de esos rollos del Mar Muerto. Y uno de los más significativos fue una copia del libro de Isaías, casi completa, de esta antigüedad, contemporánea a los tiempos de Jesús. Y cuando se contrastó esa copia encontrada en el siglo pasado, a finales del siglo XX, y se encuentra esa copia y se contrasta con las copias que hoy tenemos nosotros, pues ahí está la prueba de que la Biblia no ha sufrido alteraciones al paso de los años, porque la copia encontrada de casi 2.000 años de antigüedad corresponde en exactitud a la que hoy tenemos nosotros. Ningún otro libro ha sufrido una persecución tan radical como la Biblia. Ha tratado de ser extinguida. Se han destruido por millares, por decenas de millares, por millones de ejemplares de Biblia. Se han hecho quemas de Biblias masivas. A través de los tiempos se trató de destruir de muchas maneras distintas. Pero por eso decimos que la Biblia es
única en cuanto a su supervivencia, porque pese a tener tanto en contra de que libros tan antiguos escritos en soportes tan frágiles, a través de tantas inclemencias, a través de los tiempos y tantos inconvenientes y tantos ataques para destruir la Biblia, a pesar de todo, la Biblia no solo ha continuado, sino que ha seguido siendo la número uno, única, en su distribución, en su difusión y en todo lo que es. Y el quinto punto, vamos a decir que la Biblia es única en sus enseñanzas. La Biblia es única en cuanto a lo que enseña. Y cuando digo sus enseñanzas, me refiero a todo, no solo doctrina, sino el mensaje, lo que cuenta, la historia, las biografías, todo lo que la Biblia cuenta. La Biblia principalmente nos cuenta la historia de un pueblo, en la nación de Israel, el pueblo de Israel, y todo eso tiene que ver con el Mesías, Cristo. Ese es el mensaje central de la Biblia, Jesucristo. Ninguna religión se puede comparar a las enseñanzas de la Biblia en los diferentes aspectos que vamos a comentar. Primero, lo que tiene que ver con el Mesías, el Cristo. El Mesías vino, pero antes de que Él viniese, recuerda que nuestro calendario cuenta a partir del nacimiento de Cristo, estamos en el 2020, porque hace 2020 años que Cristo nació. No entro ahora en la controversia de que si estamos 2 años desfasados, porque un tal Gregorio, un monje, hizo ahí el calendario, se equivocó y hoy vamos así, pero no pasa nada. En general, llevamos 2020 años desde el nacimiento de Cristo. Antes de Cristo contamos hacia atrás los años. 500 antes de Cristo, 1000 antes de Cristo, 2000 antes de Cristo, 3000 antes de Cristo, vamos contando para atrás. Cuando Cristo vino, su venida se esperaba, porque estaba anunciada desde el principio de los tiempos. La Biblia se preocupó desde el principio, desde que Adán y Eva pecan y salen del paraíso, en Génesis capítulo 3, versículo 15, ahí es la primera vez que se hace una promesa de que el Mesías vendría, cuando habla de la simiente de la mujer y de la simiente de la serpiente. Dice que habría una enemistad entre ambas simientes y que la simiente de la serpiente heriría a la simiente de la mujer en el calcañar, que es una parte del pie que queda herida en la crucifixión precisamente, pero la simiente de la mujer heriría a la simiente de la serpiente en la cabeza, una herida mortal. En todos los detalles del versículo se puede deducir que ahí se está prometiendo la venida del Mesías, por muchos detalles. Para comenzar, que se mencione la simiente de la mujer y no del hombre, porque Cristo vino de una mujer, no de un hombre. No hubo intervención humana masculina en la concepción de Jesús. Fue el Espíritu Santo el que concibió en el vientre de María. O sea, María concibió, del Espíritu Santo. Entonces María queda embarazada, pero no hay intervención de varón. Así que es la simiente de la mujer, por obra del Espíritu Santo. Y bueno, a partir de ahí la Biblia desarrolla un montón de profecías que tienen que ver con la venida de Jesucristo. O sea, estaba anunciado y era esperado que Cristo, el Mesías, vendría. En ninguna otra religión ocurre eso. Por ejemplo, si lo comparamos con el Islam, que es la otra gran religión que puede equipararse a seguidores como es el cristianismo en el mundo, pues el Islam no hay ni una sola profecía que anunciase la venida de Mahoma, que es el profeta de Alá, en exclusiva. Alá es uno y Mahoma es uno, es su profeta, no hay más. Pero no hay ni una sola profecía que anunciase que vendría ese profeta, Mahoma. Acerca de las profecías que dicen que Cristo vendría, se pueden llegar a contar cerca de 200.
A lo largo de lo que dure esta serie, que vamos a estar estudiando acerca de la Biblia, una serie de apologética en defensa de la Biblia y de lo que la Biblia dice, con argumentos, con toda serie de datos y documentos que tenemos, para no hacerlo seguido, que se haría quizás un poco así monótono o pesado, en cada estudio yo voy a dejar pues como 5 profecías que hablaban de la venida del Mesías, del Cristo. Y así al final de la serie pues nos quedarán como unas 50, 50 y pico profecías directas que decían cómo vendría el Mesías, dónde, de qué manera, qué es lo que haría, profecías exactas, cómo iba a ser la venida de Jesús. Entonces, en cuanto a toda esta enseñanza, la Biblia es única. Hablando de historia, la Biblia es el documento más antiguo, así como un conjunto de trama histórica, es el documento antiguo más antiguo que hay, históricamente hablando. Tenemos toda la historia de Israel desde su comienzo, en Abraham, un hombre que vivía en Ur de los Caldeos, pero que Dios lo llama para que de pronto se funda esta nueva nación. De tu simiente haré una gran nación. Es una nación que nace sin tener tierra. Es curioso, porque no están establecidos en un sitio. Dios le promete que les dará una tierra, pero todavía no la tenían. Abraham sale de Ur y dice que salió sin saber a dónde iba. Esa es una de las características de la fe de este hombre. Dios le dijo, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que te mostraré. Y él salió sin saber a dónde iba, dice la Biblia. Entonces, Abraham compra una heredad en Canaán, esa será la nación, esa será la tierra de la nación de Israel. Pero después de ese momento en el que Abraham vive en Canaán, después de eso Israel se desvincula otra vez de Canaán. Y tiene que ser en la salida de Egipto, cuando Dios quiere llevar al pueblo a la tierra que Él les había prometido. Pero a pesar de eso, el pueblo no quiere entrar y tienen que pasar otros 40 años hasta preparar otra nueva generación que está dispuesta a entrar a conquistar la tierra. Entonces, en la Biblia tenemos toda esa historia, la historia de una nación. Una nación que al final no ha sido muy relevante en el sentido de ser una gran nación, así como China o como otros pueblos que se multiplicaron y fueron poderosos. Y Israel podríamos decir que fue como discreta, pero a la vez fue muy significativa, porque sin ser un continente, una nación grandísima, fue un pueblo siempre que se mantuvo en unos cuantos millones de personas, pero siempre fue centro de acontecimientos históricos. Mira, la historia de las grandes civilizaciones, que también están contadas en la Biblia, si hablamos de Siria, de Persia, de Babilonia, de Grecia, de Roma, de Egipto, todas esas naciones o imperios estuvieron vinculadas directamente con la historia del pueblo de Dios o la historia bíblica. O sea que la Biblia nos está contando el centro de la historia de la humanidad. Nos está narrando lo que ocurrió en ese tiempo y lo hace de una forma, en un estudio también trataremos de ver eso más detalladamente, porque la Biblia, cuando habla de estos datos históricos, lo hace con datos, con argumentos, con fechas, nombres, distancias, lugares. O sea, no hay un documento antiguo con la antigüedad de la Biblia que tenga tal exactitud. En fechas, contrastar, cuando Augusto César gobernaba, entonces se promulgó ese edicto y en Judea estaba Herodes y no sé qué, y tenemos un montón de datos que se pueden contrastar perfectamente a ver si la Biblia se equivoca. Pero no, todo lo que la Biblia dice es exacto, es también única en exactitud en este sentido. Una cosa muy curiosa en cuanto a la Biblia es cuando la Biblia cuenta la vida de sus personajes, lo que llamaríamos biografías. El propio pueblo a sus héroes, podríamos decir. Todo documento antiguo de historia, los tratados de las naciones que hablan de sí mismas y eso,
Todos estos documentos siempre tienen esa señal significativa que ahí aparecen sus héroes como protagonistas. La Biblia tiene sus héroes. Pero la Biblia hace algo que otros libros no hacen. Y es que la Biblia nos cuenta todo tal como fue. O sea, no trata de exaltar al héroe mostrando sus virtudes y escondiendo sus defectos, que en casi todos los documentos así de este tipo que existen en la historia de la humanidad siempre ocurrió lo mismo. Los detractores sí pudieron escribir de aquel para criticar y resaltaron sus fallos, pero si era su propia nación o eran ellos mismos los que escribían la historia, siempre la tendencia es esa, a suavizar defectos y errores, esconderlos y siempre exaltar las virtudes. De ahí que se habla de esos héroes, héroes de los tiempos de la antigua Grecia o del antiguo Egipto o Siria o Babilonia. Y los documentos nacionales pues siempre hacían esto, pero la Biblia no. La Biblia cuenta las cosas tal como fue. Vamos a ver una pequeña muestra. Mira, Deuteronomio 9:24. Los que estáis aquí os veo bien, pero los que están ahí conectados en internet, ¿cómo están? Ahí veo hermanos que se fueron conectando. Esther, Román, que está en Barcelona. Liliana Bernal, Sumati Hari, de Valls, pero está ahí conectada. También hay hermanos aquí cerca, de otros lugares, de otros pueblos, ciudades por aquí alrededor. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 9, versículo 24. Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. La Biblia es escrita por hebreos, contando su historia, pero en ningún caso la Biblia trata de ocultar los fallos de Israel, sino todo lo contrario. Si la Biblia habla de Israel como nación, es para ponerlos mal, para hablar mal de ellos, porque esa era la realidad. O sea, Israel era un pueblo rebelde. Fíjate las palabras de Dios. Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día en que os conozco. O sea, no cabe en la mente de nadie pensar que Israel está escribiendo su propia historia y está poniendo estas palabras. Nosotros somos cristianos, tenemos la Biblia desde la perspectiva del cristianismo, pero esto que estoy leyendo yo en Deuteronomio lo tienen en la Torá los judíos. Ellos tienen la ley, el Pentateuco, los 5 libros que escribió Moisés. Tienen los profetas, tienen el Antiguo Testamento que nosotros tenemos, es lo mismo que tiene el pueblo judío. Estas palabras son las mismas que tienen ellos. No es un libro que se escribió para exaltar las virtudes y la grandeza de un pueblo. No, fue un mensaje que cuenta las cosas tal como son, cuenta la verdad, porque es la palabra de Dios. Y Dios nunca escondió los pecados, los defectos, las traiciones de aún sus propios hijos, de sus propios seguidores. Génesis, capítulo 12, tenemos a Abraham, que hemos dicho fue el fundador de la nación de Israel. En Abraham Dios hace un nuevo pueblo. Y aquí en capítulo 12 de Génesis, versículo 11 al 13, dice que y aconteció cuando estaba para entrar en Egipto, Abraham y su familia, su esposa Sara, tienen que marcharse de donde viven para ir hasta Egipto porque había hambre en la tierra. Entonces en este viaje dice que cuando estaban para entrar a Egipto, dijo Abraham a Sarai, su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Fíjate, el Abraham ¿no? Esposas que estáis aquí, hace eso vuestro marido y ¿qué le decís? ¿Qué hacéis? Me parece que le decimos, mira, ahí tienes la puerta, ¿sabes qué? O sea,
Ahí está Abraham, el padre de la fe, que se supone que era un hombre que tenía que tener la fe para decir, no, mira, estamos en las manos de Dios. Pero precisamente la Biblia nos enseña que el que esté firme mire que no caiga. Normalmente eh, las personas que en la Biblia aparece, vas a verlas fallar allí donde eran fuertes. Y eso siempre nos tiene que mantener en alerta. No te creas fuerte en tu propia carne, en tus propias fuerzas. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esa dependencia de Dios siempre es necesaria. Cuando yo pienso que no, yo en eso no voy a caer nunca. No, yo ya salí de esto, yo ya no repetiré nunca más. No, yo creo que no te confíes, agárrate al Señor, estate cerca de Dios, porque los hombres y las mujeres bíblicas en sus mayores virtudes es donde fallaron. Ahí están, van a entrar a Egipto y él iba con sus propios pensamientos, Abraham. Vámonos de aquí, dejamos aquí nuestra tierra porque hay hambre, vámonos a Egipto que allí dicen que hay abundancia. Y cuando están llegando, él va pensando, yo creo que miraba a Sara y la veía hermosa y pensaba, uy, me parece que voy a tener problemas. Porque con lo guapa que es mi esposa, claro, cuando lleguemos allí y los hombres de allí la vean, poderosos, van a verla y van a decir, esta mujer tan guapa, y se la van a querer quedar para ellos. Pero como está casada conmigo, yo soy un estorbo, así que me van a matar a mí para quedársela a ella, pues hay que buscar solución a esto. Oye, Sara, quería comentarte algo. Cuando lleguemos aquí a Egipto, vamos a hacer algo. En vez de decir que eres mi esposa, vamos a decir que eres mi hermana. Y bueno, vamos a leer un poquito más, porque yo digo, ya conocéis la historia, pero dice versículo 14, y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Realmente debía ser hermosa Sarai, porque nada más verla, todos, oh, qué mujer más guapa. Y los príncipes de Faraón la vieron y se lo dijeron a Faraón, mira, han venido unos forasteros y ha venido una mujer hermosa, digna de ser esposa del Faraón. Pues traedla al palacio, a ver, quiero conocerla. Dice, e hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. O sea, Faraón estaba haciéndole la pelota a Moisés porque era el hermano, estaba, le regalaba de todo, mira todo lo que le daba. Ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Así que cuando Sara insinuaba, oye, y si le decimos que soy tu esposa, decía, cállate. No ya por miedo a que me maten, es que mira todo lo que se estaba enriqueciendo el tipo, un chollo tremendo, estaba ahí encantadísimo. Le salió bien la jugada de decir, Sara es mi hermana. Entonces Faraón llamó a Abraham, no, espera, el versículo antes, el 17. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Claro, fueron ofendidísimo porque Abraham y Sara eh, eran escogidos de Dios, tenían una misión y Dios no iba a permitir que eso ocurriera. Entonces, parece que Egipto estaba condenada a sufrir plagas por causa de los hebreos. Y antes de que existiesen como nación ya en su origen, por culpa de Abraham y Sara, ya tuvieron que sufrir plagas. Después ya sabemos la historia con Moisés y las 10 plagas. Pero tú fíjate, Abraham, que listo. Vamos a decir que eres mi hermana para que no me vayan a hacer nada a mí. Bueno, vale, perfecto, ¿no? Bueno, pues eso lo cuenta la Biblia de el héroe, el padre Abraham, el fundador de su nación. Qué curioso que la Biblia hable así de sus héroes, ¿no? Otro ejemplo, vamos ahora mismo en Génesis, pero al capítulo 49. A ver de qué os suena esta historia que vamos a leer ahora.
Génesis 49, versículo del 5 al 7. Los que estáis aquí en vivo y los que estén por ahí escuchando también. Hablando de las tribus de Israel, leemos solo esos versículos. Podíamos leer más, pero el 49 del 5 al 7. Simeón y Leví, hermanos, fíjate qué calificativos para referirse a ellos. Armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero, y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Palabras duras de Dios contra su pueblo. La Biblia nunca se preocupó de exaltar a sus. Podríamos leer la historia de David. El rey, si hemos visto a Abraham, el patriarca por excepción, el principio de la nación, padre Abraham, podríamos hablar de David, el rey por excepción, sin lugar a dudas, el emblema de la nación. La bandera de Israel tiene su estrella, la estrella de David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero que ha pasado a la historia como ser uno de los mayores héroes de esa nación. Fue quien conquistó Jerusalén y fue el que levantó el imperio no el imperio, la nación poderosa, el reino poderoso que se iba a convertir Israel en los siguientes años con su hijo Salomón, etcétera. Pero la Biblia nos cuenta sus grandes hazañas. Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000 y su victoria sobre Goliat y sus salmos y todo, pero también nos cuenta sus fallos. Y el pecado de David, pues fue un pecado muy feo. Tú lees ahí en la Biblia pecados de otros, los pecados de Saúl, y bueno, dices, bueno, tampoco fue para tanto. Para Dios sí, fue para mucho. Porque en realidad el pecado de Saúl era desobediencia a Dios, rebeldía. En cambio, el pecado de David a nuestros ojos es como más feo, como un pecado que toma a una mujer que no es la suya, de un hombre bueno, Urías, que está peleando por Israel en el frente, cuando el propio David tenía que estar ahí en la guerra, pero no estaba. Y toma a esa mujer, está con ella, después quiere engañar al hombre, haciéndole que venga permiso y que se acueste con su mujer para cargarle con el niño que él ha embarazado a esta mujer, a Betsabé. Y si eso es poco, cuando este hombre se niegue a ver que los planes no le salen bien, lo pone en primera línea de batalla para que lo maten. Como dirá el profeta Natán, tú mataste a Urías con la espada de tus enemigos. Un pecado feo, feo, feo. Pero ahí está su historia. La Biblia no intenta esconderla. Dios no miró para otra parte. No, Dios dijo, mira lo que ha hecho mi siervo David, que se entere todo el mundo. Y así todos los personajes de la Biblia. Podíamos seguir viendo, hemos hablado de Abraham, el mismo pecado que cometió Abraham lo cometió su hijo Isaac. Le pasó igual. Dile que eres mi hermana, no sea que me vayan a matar a mí por causa tuya. Y bueno, y otros muchos personajes. Tú lees en el Nuevo Testamento a los evangelistas hablando de sus propios fallos. O sea, los evangelistas escribiendo el Evangelio y comentando sus propios fallos, sus propios defectos. Vas a ver cómo la Biblia en el Nuevo Testamento critica y habla mal de los fallos de las iglesias, de los desórdenes que había dentro de las iglesias. Ahí se cuenta todo lo malo que había. Bueno, sí, el mismo Pedro está hablando de sí mismo y mostrando pues lo malo que lo que él ha hecho mal, ¿no? Bueno, por eso la Biblia podemos decir que es única en sus enseñanzas, en este sentido. No estoy hablando de doctrina y de misterios desvelados, estamos hablando de única en cuanto a lo que cuenta la Biblia. ¿Por qué? Porque lo cuenta tal como ocurrió. Y eso la hace un libro único y fidedigno, o sea, verdadero.
porque se ve que no hay ninguna intención de ocultar información y de exagerar en otra información. No, es una prueba fiel de que lo que la Biblia cuenta es la verdad. Y la sexta cosa que vamos a ver en esta noche es que la Biblia es única en la literatura circundante. ¿Qué quiere decir eso? La Biblia única en la literatura circundante. Bueno, pues no se ha escrito más de otro libro que sobre la Biblia. O sea, la Biblia es el libro que más se ha citado, más se ha consultado, más se ha tomado algún párrafo y se ha escrito de la Biblia. Hay montones de libros de todo tipo, de novelas, de ensayos, de libros de historia, de libros de leyes, de todo tipo de literatura en los que no aparezca algún párrafo de la Biblia, algún texto sacado de la Biblia, alguna referencia directa a la Escritura. De hecho, se llegó a decir por unos eruditos que estudiaban todo esto, y ellos dijeron a decir algo, un párrafo tengo escrito de este informe, dijeron, si se destruyen todas las Biblias, se podría recomponer totalmente tomando las porciones que aparecen de ella en millones y millones de libros. O sea, si la Biblia de pronto desapareciera, podríamos volver a recomponerla totalmente utilizando los millones y millones y millones de libros, diccionarios, comentarios, libros de ensayos, de historia, novelas, libros de leyes. Se volvería a recomponer la Biblia otra vez utilizando cada uno de esos fragmentos que han sido utilizados para apoyar una idea, para dar una cita, para ilustrar algo. La Biblia es el libro que más se ha citado a lo largo de los tiempos. No hay nada que se pueda ver a eso. Por eso, en estos 6 rasgos que hemos visto en esta tarde, podemos decir que la Biblia es única, sola. No hay nada que se compare a ella. No hay nada que se iguale a la Biblia, a la Escritura. Por eso, cuando tú oyes hablar a personas, seguro que a ti te ha pasado, que de pronto te dicen, cuando tú les hablas de la Biblia, tú le dices, mira, la palabra de Dios dice que de tal manera Dios amó al mundo, y te dicen, bueno, pero la Biblia, eso lo escribieron los hombres, la Biblia es un libro antiguo, está pasado de moda. Cuando oyes hablar así a las personas, te das cuenta de lo ignorantes que son. Hablan por hablar, no tienen argumentos. Cuando tú te confrontas con alguna persona que cree en otra religión y entras en un debate, por ejemplo, si tú entras a hablar con un musulmán y entras en el debate de la Biblia o el Corán, te das cuenta de la ignorancia que tiene esa persona. Porque no es que intente equiparar al Corán a la Biblia, que es incomparable, sino que lo quiere poner muy por encima de la Biblia, menospreciar la Biblia. Y es que, no hablando de fe, o sea, yo evidentemente voy a defender la Biblia porque creo que es la palabra de Dios, pero si os habéis dado cuenta, los 6 argumentos, las 6 características que os he dado esta tarde no tienen que ver con lo espiritual, sino simplemente con datos humanos. Y en esa comparación la Biblia es única. Después en otras clases ya vamos a hablar de lo espiritual y de lo que es la Biblia. Pero hoy en esta introducción hemos visto a la Biblia como algo que los hombres tienen y humanamente hablando es única, incomparable. Y así lo dicen aquellos estudiosos, eruditos, catedráticos, gente de letras que estudian los documentos, la literatura, sin tener preferencias por fe, gente que no cree en la Biblia como la palabra de Dios, pero que vienen a la Biblia como un libro antiguo, y lo que dicen de ella es lo mismo que os he dicho hoy yo en la tarde. Es única en todas esas áreas. Ningún otro libro se puede comparar a ella, ni el Corán, no, hombre, ni mucho menos. No tiene comparación en la calidad, en la retórica, en la composición, en lo que cuenta, en todo. Es que no hay por dónde tratar de mirarlo. No se puede. Es incomparable con nada.
Os he dicho, y así en estos últimos minutos, esta tarde antes os dije que en cada estudio que hagamos acerca de la Biblia, de esta serie, voy a dejar 4 o 5 profecías que anunciaban la venida de Jesús o algo referente a Cristo. Entonces os voy a dejar, así en estos últimos minutitos que nos quedan, os voy a dejar algunas profecías. Os voy a dar las citas y os voy a decir cuál era la profecía. Los que toman notas, pues perfecto. Los que no, os quedará el vídeo ahí por si queréis después venir a consultar y a tomar referencias. Profecías concernientes al nacimiento de Jesucristo. Antes dijimos que no hay otros libros religiosos que contengan esta información y tengan esta autoridad. Yo os dije antes, no hay ni una sola profecía que anunciase la venida del profeta Mahoma. Profecía, nacido de la simiente de una mujer, Génesis 3:15, antes lo hemos dicho, y complementando a este, Gálatas 4:4. Jesucristo vendría únicamente de la simiente de una mujer, no de una mujer y un hombre, que sería lo normal, ¿no? Por lo menos todos los seres humanos que han existido sobre el planeta Tierra siempre vinieron de la unión de la genética de un hombre y una mujer. Pero en cuanto a Jesús no ocurrió así. Fue nacido de la simiente de la mujer. Lo dice Génesis 3:15, ya lo hemos dicho antes, no lo voy a leer ahora, os dejo la referencia, pero sí vamos a leer Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahí está ese testimonio, argumentando y apoyando lo que dice Génesis 3:15. En relación con esto, segunda profecía en cuanto al nacimiento de Jesús, y es que sería nacido de una virgen. Isaías 7:14. Solo estoy leyendo un texto y comparándolo con uno del cumplimiento en el Nuevo Testamento de cada profecía, pero algunas de estas profecías podríamos encontrar incluso diferentes textos en la antigüedad antes de que hubiesen ocurrido. En Isaías capítulo 7, versículo 14, dice: por el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Así estaba escrito por el profeta Isaías, cientos de años antes de que una virgen concibiera del Espíritu Santo a Jesús. Estaba escrito, la profecía decía esto, que he aquí que la Virgen concebirá. La Virgen se refiere a una mujer virgen. Para nosotros, en el contexto social en el que nos hemos movido por el catolicismo apostólico romano, cuando se dice la Virgen, es la Virgen. Pero en el contexto bíblico, cuando hablaba de una virgen concebirá, era una mujer que no había estado nunca con un varón, una mujer virgen. Eso estaba profetizado. Y bueno, como sabes, pues esto tuvo cumplimiento. Podemos leerlo en algunos evangelios. Yo os voy a dar la cita de Mateo, capítulo 1. Leeremos el versículo 18. Mateo 1, 18. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Mira el versículo 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Esa palabra la conoció en el griego, en la traducción literal es, y no tuvo relaciones maritales con ella hasta que no tuvo a Jesucristo. Por lo tanto, María tuvo a Jesucristo siendo virgen. También estaba profetizado que este hijo que iba a nacer de María sería
Hijo de Dios. Lo dice en muchos pasajes, vamos a leer uno que está en el Salmo 2, capítulo 2, versículo 7. Estaba profetizado que Jesús de Nazaret sería Hijo de Dios. Salmo 2, versículo 7, dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Es una de las referencias mesiánicas de las muchas que hay en el libro de los Salmos. Dios llamando a Jesús mi hijo, tú eres mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y como en Mateo 3, versículo 17, utilizando las mismas palabras, tiene cumplimiento esta profecía que se dijo en el Salmo 2:7. Mateo 3:17, hubo una voz de los cielos mientras Jesús está siendo bautizado, y esa voz de los cielos que bendice Dios el Padre decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. También estaba profetizado que Jesucristo vendría de la simiente de Abraham. La genealogía de Jesucristo iba a estar bien marcada. No era al azar, no sabemos de dónde nacerá, pero vendrá. No. Estaba muy bien definida, de la simiente de Abraham, y después iba a seguir todo su rastro a través de las tribus, de las familias. O sea, estaba todo perfectamente explicado y definido. En Génesis capítulo 22 leeremos el versículo 18. Génesis 22, 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Así le dijo Dios a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa bendición se está refiriendo a la venida de Jesucristo. Ya no sería por línea genealógica, por dinastía. Si eres descendiente de Abraham, eres hebreo, eres pueblo de Dios, eres bendito. No, todas las familias de la tierra, todas las naciones. Porque ahora nosotros también por la fe, dice la Biblia, que también somos hijos de Abraham, por la fe. En el capítulo 12, versículos 2 y 3, Dios ya le había dicho a Abraham: y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que en Mateo 1:1 vemos que se recoge en esta genealogía este principio que fue anunciado. Dice en Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ahí está la promesa cumplida, la profecía se cumplió. El apóstol Pablo también hace referencia a esto en Gálatas, capítulo 3, versículo 16. En Gálatas 3:16. Un momentito. Gálatas 3:16. Ahora, promesas, y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la Cristo. Ahí está el cumplimiento. Y os voy a dejar la última ya por esta noche, la última profecía cumplida de Jesús, porque como os he dicho, la Biblia afina más. No solo dice de quién, de Abraham, sí, pero Abraham tuvo muchos hijos. ¿De qué tribu? Y ahora vamos a ver la profecía que habla de qué tribu. Y la semana que viene, que os dejaré otras cuantas más, veremos que aún afinó más y dijo de la familia. O sea, fue más la profecía. La profecía que vendría de la tribu de Judá. Génesis 49, versículo 10. Génesis 49, 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silot, y a él
se congregarán los pueblos. Ahí Silot se refiere a Jesucristo y está profetizando que vendría de esta tribu, de la tribu de Judá. De los 12 hijos varones que tuvo Jacob, fue señalada esta tribu, la tribu de Judá, como de la cual vendría Jesucristo. Por eso en otros lugares de la Biblia se refiere a Jesucristo como el león de la tribu de Judá. Y en Lucas capítulo 3, versículo 23, dice: Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Y ahora fíjate la lista, no lo voy a leer todo evidentemente, porque ahora vienen un montón de versículos, desde el 24 que desde el 23 que hemos leído hasta el 33 está diciendo hijo de este, hijo del otro, nota, hijo de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Jana, hijo de José. Así se remonta la genealogía hasta el versículo 23, hijo de Abinadab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá. O sea, desde José, el padre de Jesús, así legalmente, se remonta familia por familia hasta llegar al mismo Judá. O sea, la Biblia profetizando y afinando de dónde vendría Cristo. Bueno, lo dejamos aquí por hoy, hermanos. Hemos llegado al final del estudio. Me alegro de haber podido ver a algunos aquí en persona. Me hubiese gustado ver mucho también a otros, pero me conformo con verlos virtualmente y esperar que también hayan estado compartiendo este tiempo de comunión y de estudio bíblico. Así que un abrazo muy fuerte para todos, que Dios os cuide, que Dios os bendiga, que Dios os esté llevando. Mañana es jueves, así que mañana vamos a volver a tener otro estudio bíblico, pero desde casa y en directo por Facebook, como solemos hacer casi cada día. Así que un abrazo muy fuerte para todos y si Dios lo permite, mañana volvemos a estudiar la palabra de Dios juntos. Un abrazo a los que están aquí, se los doy ahora en persona. Que Dios os bendiga.